es un asunto entre algunos ministros de la Corte y la Presidenta de la República. No. Esta es la defensa del pueblo de México por la justicia. Somos conscientes del peso histórico que conllevará esta discusión. Responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente. Para nosotros es irreductible nuestra posición. No nos vamos a echar atrás. Se va a elegir a las personas juzgadoras. Corrupto asegurado. Poder judicial, ¿quién te va a parar? Así el supermartes intenso, porque eso es lo que, y todavía lo que falta de lo que viviremos en las próximas horas en torno al supermartes en Estados Unidos. Justamente por ello establecemos comunicación con Alejandro Rincón, corresponsal en Nueva York de nuestra cadena aliada NTN 24. Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Platícanos. Paco, qué gusto saludarte a ti también, a todo tu auditorio, todos quienes nos acompañan a esta altura de la jornada, en este martes en el que progresivamente el mapa del colegio electoral de los Estados Unidos empieza a tomar su color. Y como lo mencionabas justo al inicio de este espacio informativo, en este momento sigue siendo la mayor incertidumbre el determinar finalmente qué lado de este proceso electoral llega a ese número mágico de los 270 votos electorales. En el caso particular de la ciudad de Nueva York, en donde hemos estado haciendo el seguimiento de esta historia, independientemente de cuál sea el resultado por el cual se decante el electorado estadounidense, el ciclo político de 2024 pues ha dejado una serie de eventos que en sí mismos se ponen nuevos hitos dentro del proceso de construcción de democracia en los Estados Unidos. Para darles una par de datos de contexto, en el caso específico de la ciudad de Nueva York, se han emitido más de 2.600.000 votos en el transcurso de esta jornada electoral, unas cifras que no se tenían, digamos, registradas, al menos no como, digamos, totales de participación electoral en el contexto de un proceso de elecciones presidenciales. De manera tal que, pues, progresivamente estamos viendo ya, digamos, como en el transcurso de las próximas horas estarán dándose el cierre y esos datos definitivos, entendiendo que, pues, por los 3 usos horarios que existen en los Estados Unidos, todavía hace falta bastante tiempo para poder tener, digamos, una mayor precisión sobre la forma como definitivamente cerrará este proceso de elecciones presidenciales en los Estados Unidos en 2024. En el lugar donde nos encontramos ahora, estimado Paco, es un punto que hemos elegido para establecer este contacto con ustedes, entre otras, porque tiene un simbolismo de enorme importancia. Estamos en la icónica plazoleta de Times Square, es el denominado cruce de caminos del mundo, y justamente el pueblo de los Estados Unidos ahora mismo está en una intersección de vías posibles, o bien el de superar ese techo definitivo, el de una historia que no se ha cumplido en los 248 años de vida que tiene esta nación, y dar por primera vez la presidencia a una mujer, a la demócrata Kamala Harris, o por el contrario, dar las llaves de la Casa Blanca y el regreso a la presidencia del republicano Donald Trump, de manera tal que en este cruce de caminos del mundo, en este lugar de enorme simbolismo, pues hace eco de todos modos con lo que estamos viviendo ahora internamente dentro de los Estados Unidos, justo pues en este momento cuando hay una marcada ansiedad electoral. Espontáneamente puedo comentarles adicionalmente que se escuchan comentarios rápidamente de personas que dicen va a ganar un lado, va a ganar el otro, y esa ansiedad tan palpable la que de una u otra forma pues también marca el contexto que estamos viviendo esta noche, Paco. Oye, un lugar excelente, Alejandro, para una noche que será larga y se pronostica todavía más larga, ¿es así?
es absolutamente correcto ese pronóstico, Paco, entre otras porque llegamos a este día que es una parte del concepto importante también por tener en cuenta. Habitualmente estamos acostumbrados a que las elecciones presidenciales tienen un día y que pues es el momento, digamos, del voto más importante. Sin embargo, este 5 de noviembre es realmente el cierre definitivo de un proceso político que además en 2024 pues ha tenido unas características que realmente no tienen, digamos, comparación alguna, no solo pues por la figura de Donald Trump, por lo que es, por sus problemas legales, etcétera, sino también por lo que pues ha sido la reconfiguración de la campaña demócrata. La larga Kamala Harris y Tim Walz finalmente llegaron a la cima de la fórmula hace aproximadamente un poco más de 100 días, de manera tal que pues todo lo que ha sucedido en este contexto pues marca también esos niveles. Nos plantearon de todos modos un contexto de enorme incertidumbre. Los sondeos de intención de voto nunca, o al menos no hasta el inicio de este martes, estaban dando, digamos, un margen amplio de victoria ni a un lado ni al otro, y por ello es que consideramos que será una larga noche en la medida en que hay estados en donde no hay un proceso de conteo de votos un poco más avanzado, en donde probablemente pueda haber competencias muy ajustadas que tal vez requieran un esfuerzo de reconteo para estar, digamos, cumpliendo sobre todo el compromiso de que pues realmente se cuenten los votos y pues se sumen los totales que pues a la larga determinarán quién pues es el vencedor de esta contienda presidencial que naturalmente pues de una u otra forma, y si me permiten otra analogía, otra licencia, ¿no? Ya que estamos utilizando licencias de lenguaje, por así decirlo, para describir lo que estamos viviendo esta noche en los Estados Unidos. Lo que vivimos es como si Estados Unidos fuese un cuerpo y el resultado de esta elección tatuará ese cuerpo de los Estados Unidos como nación probablemente para siempre. Alejandro Rincón, agradecido como siempre de esta colaboración, como siempre de NTN 24, allá en esa icónica plaza y por supuesto Nueva York. Alejandro, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Nueva York, ahora vámonos a Atlanta, ya se encuentra Juan María Naveja, analista internacional de Mega Noticias. Juan María, muy buenas noches. Platícanos cómo se vive ya estas horas inciertas en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Paco? Qué gusto saludarte con la audiencia de Mega Noticias MX. Bueno, pues haz de cuenta como los partidos de fútbol, que ahorita está apretadísimo lo que se puede observar. Yo le diría a nuestra gente, a nuestra audiencia, tranquilos. A ver, en este momento lo que está pasando en Estados Unidos todavía le queda muchísimo. Paco, hay millones de ciudadanos que todavía no votan, que todavía están en el proceso porque hay por lo menos 2 horas más en las cuales van a seguir votando. En este momento, las proyecciones, recuerden ustedes que en Estados Unidos marcan las proyecciones, las tendencias que se van presentando. Y yo he escuchado y me han llegado llamadas, Paco, seguro a ti también, de gente asustada, porque la proyección de CNN ahorita da 172 contra 81, 172 para Trump contra 81 de Kamala Harris. Mira, si en este momento se cerraran las votaciones en Nueva York, en Nueva Jersey, prácticamente se empatarían. ¿Por qué? Pues que Nueva York tiene, California tiene 54 votos electorales. Entonces, en un momento dado va a llegar el instante en que veamos cómo se están acercando los números. Lo interesante de todo esto, Paco, es la gran respuesta ciudadana que ha habido en los Estados Unidos este día. Yo te diría que aquí donde yo estoy, que es uno de los 7 estados en donde se va a inclinar la balanza, el estado de Georgia, en este momento, hasta donde van las proyecciones, la ventaja es muy considerable a favor de Donald Trump. No es ninguna sorpresa. Acuérdense ustedes que en la elección del 2020 fueron cerca de 12,000 votos de diferencia. Entonces, todo esto se puede ir complicando conforme vaya pasando la noche. Hay estados que no era ninguna sorpresa el resultado que se fuese dando. Recuerde a nuestra audiencia, Paco, que no es quien gana más votos, sino quien obtiene el mayor número de votos electorales. El cúmulo de los colegios electorales en Estados Unidos es de 538. Por lo tanto, para ganar la presidencia se necesitan 270 votos electorales por lo menos. Entonces, esto puede tardarse incluso semanas, Paco, no necesariamente vamos a tener resultado el día de hoy. Yo espero que sí, mi querido Juan María. Y mira, 270 votos
En este momento anda por ahí, se menciona que Trump anda por ahí de los 101, 107, le falta todavía, igual por supuesto a Kamala Harris, pero viene con el curso de las horas el cierre de los estados, esos estados columpio, esos estados como Pensilvania, como Nevada, en fin, que son los que van equilibrando y desbalanceando el voto. Desde un principio se dijo que Pensilvania pudiese ser el fiel de la balanza. Pensilvania tiene 19 votos electorales. Es correcto. Durante lo que lleva del conteo hasta este momento, la ventaja ha sido para Kamala Harris. Sin embargo, se han acortado las distancias. Estos 19 votos electorales pueden marcar la diferencia. Pero sucede una cosa, Paco. En el caso de Pensilvania, los votos por correo de Fuerzas Armadas en ausencia se cuentan a partir de que se cierran la casilla. ¿Qué sucedió hoy en Pensilvania? Hubo problemas técnicos. Claro. Por lo tanto, se prolongó 1 hora más el cierre de las casillas, de tal suerte que apenas se está cerrando Pensilvania y que empiece el conteo real de los votos. Pero igual podemos hablar de Nevada, que tú estabas comentando, que tiene 6 votos electorales, pero que también ha traído unos vuelcos. Carolina del Norte, que es otro, al principio llevaba una ventaja Kamala Harris, ya la superó Donald Trump. Es decir, nos queda una larguísima noche para saber qué es lo que puede suceder y determinar si hoy hay ganador en la elección de Estados Unidos, Paco. Ya platicaremos más adelante. Juan María Naveja, desde Atlanta, te agradezco y regresamos en un rato más contigo. Con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, eso es la elección en los Estados Unidos, este supermartes. Pero México también vivió su supermartes. Muy rápido, sí, esperábamos tal vez un poco más, pero la situación, y como dicen por ahí, la suerte ya está echada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no concluyó el debate sobre la reforma judicial, al no tener los 8 votos necesarios para invalidar las normas reclamadas. Este día analizaron el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que proponía invalidar algunas disposiciones de la reforma al Poder Judicial. Proponía eliminar la elección por voto popular de jueces y magistrados de distrito, mantendría la elección de ministros de la Suprema Corte y de magistrados electorales, pero todo esto fue desechado y la reforma al Poder Judicial va. Y sobre ello nos enlazamos con Jorge Chaparro de Mega Noticias, quien siguió de cerca déjeme decirlo, este día histórico importante para la democracia de nuestro país. Jorge. Así es, pues se acabó. El último bastión, la esperanza de muchos para frenar las reformas constitucionales de Morena, se venció. La Suprema Corte de Justicia decidió desestimar los argumentos presentados por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano en la acción de inconstitucionalidad. Desde temprano, la ministra Lenia Batres había intentado, sin éxito, que la Corte no discutiera estos temas, pero no lo logró. La mayoría de 8 ministros aceptó que la Corte tenía facultades para conocer de la acción de inconstitucionalidad. Luego vino la legitimación de los demandantes, es decir, si quienes promovieron el recurso son directamente afectados. Aquí empezaron los problemas. Para el bloque de ministros que buscaba frenar la reforma judicial, Alberto Pérez Dayán dijo que no votaría a favor del proyecto y así lo mencionó. Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente, al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad. Previamente, la ministra presidenta Norma Piña había advertido que se avecinaban momentos difíciles en la discusión en el seno del Tribunal Constitucional. El día de hoy, la Suprema Corte de Justicia realizará el estudio de un asunto de altísima complejidad y extraordinaria importancia para nuestra nación.
No es exagerado afirmar que cualquiera que sea la decisión a la que arribemos, será retomada por los libros de historia de nuestro país. Me permito afirmarle a la nación que cada una de las posiciones que mis compañeras ministras y mis compañeros ministros adopten estará presente el juramento que cada uno pronunció cuando inició su mandato: guardar y hacer guardar la Constitución de la República. A pesar de la declaración inicial, Pérez Dayán votó a favor de reconocer a los partidos como legítimos interesados en la acción de inconstitucionalidad. Vino entonces otro problema. ¿Debían respetar el texto vigente de la Constitución o el pasado? Si respetan la Constitución, la mayoría se logra con el voto de 6 ministros. Si no, necesitaban 8 votos para aprobarla. Ganó el criterio de usar los 8 votos para declarar la mayoría. Pérez Dayán rompió ese bloque y votó al lado de Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres. Con esto se desestimó el proyecto y no se entró al fondo del asunto, por más que Lenia Batres, la autonombrada ministra del Pueblo, no entendía los conceptos y exigía que se declarara invalidez de algo que no se discutió. Con esta decisión, la reforma constitucional aprobada por Morena y sus aliados está firme y es un hecho. El 1 de junio de 2025 se elegirá a ministros, magistrados y jueces por voto popular. Así que el momento de ir preguntando quién se apuntó a qué cargo y qué méritos tiene para impartir justicia en un país donde eso cada vez está más lejos. Afuera, caras largas, enojo y frustración. Muchos de ellos perderán el empleo. Su esfuerzo de muchos años de estudio y dedicación se cambiará por la popularidad que pueda mostrar un contrincante, aunque no entienda del derecho, será electo democráticamente. Paco, la crónica. Jorge, muchas gracias por el reporte muy puntual de lo que pasó este martes allá en la Suprema Corte. Vámonos ahora y establecemos comunicación con Javier Martín Reyes, abogado constitucionalista, politólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Center for the United States and México. Javier, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y déjame de entrada, muy buenas noches, preguntarte, ¿se acabó insensatez por insensatez? Pues mira, se acabó en cierta medida la vía que era más efectiva para invalidar la reforma judicial, ¿no? Esta reforma es una reforma que ha generado una enorme cantidad de impugnaciones por la sencilla razón de que genera una enorme afectación a derechos y a principios constitucionales, ¿no? Hay amparos, controversias, acciones, consultas, impugnaciones en el Tribunal Electoral. En sentido estricto, Paco, yo te diría, pues el gran problema es que esta decisión de la Corte no soluciona la crisis constitucional en la que estamos, donde las suspensiones ahí siguen, no se están acatando, esos amparos eventualmente se van a tener que resolver, ¿no? Lo que hoy se decidió no incide en la resolución de los amparos. Mucho me temo que vamos a ver sentencias de amparo, ya no solo suspensiones, que se presenten, que no se cumplan. Entonces, por eso la salida del ministro González Alcántara Carrancá tenía pues una enorme solidez jurídica y una prudencia y una inteligencia política brutal, porque nos permitía salir de la crisis constitucional, porque permitía preservar uno de los pilares del sistema de justicia, que era la carrera judicial, no perder a esas cientos de personas que han dedicado su vida a la carrera judicial. Los amparos que habían presentado esas personas, pues en buena medida quedaban sin materia porque iban a permanecer en el cargo y no iban a tener que ir a elecciones. Y le daba unas concesiones brutales al oficialismo, ¿no? O sea, la destitución de los ministros de la Corte, la elección judicial de ministras y ministros, la elección judicial de magistrados del Tribunal Electoral, la creación del Tribunal de Disciplina, o sea, era una salida intermedia donde el oficialismo, claro que ganaba cosas muy interesantes. Por eso creo que habíamos un buen número de especialistas que decíamos, pues existe incluso políticamente una posibilidad, ¿no? Claro, para que eso se materializara, pues primero teníamos que ver una decisión clara, firme, valiente de la Corte, y luego algo que no estaba garantizado, que era el cumplimiento de la sentencia, que pues ahí los actores estaban mandando la señal que no iban a cumplir. Bueno, ya no llegamos ni a ese debate, porque pues ya
hubo 6 ministros que dijeron se necesitan 8 votos y como 4 ministros dijeron pues nosotros no nos vamos a pronunciar sobre los temas porque creemos que es improcedente, la Corte dice pues ya para qué nos ponemos a decidir si no se van a juntar los 8 votos, ¿no? Entonces, pues Javier, falla la Corte, pero nos falla a todos, ¿no? A ver, nos falla a todos, se acabó, ya no hay nada más que hacer, ¿qué sigue? Es que mira, pues sí, siguen los amparos, ¿no? Pero pues aquí el gran tema es, estamos en una situación, Paco, donde ya no le están haciendo caso al árbitro. O sea, esto es como si en un partido de fútbol el cuerpo de árbitros empieza a marcar los fueros del lugar y empieza a marcar las faltas y empieza a sacar las tarjetas y empieza a marcar los penales. Y hay un equipo que dice, pues no les voy a hacer caso si me marcan en contra, ¿no? Le pega, Javier, a nuestra democracia, a nuestra división de poderes. Pues sí, en muchos sentidos. Primero, porque nos vamos a quedar sin árbitros imparciales, ¿no? No es que nuestros árbitros sean perfectos, ¿no? Yo te diría, claro que podríamos tener mejores árbitros a nivel federal y sobre todo a nivel local, ¿eh? O sea, porque el gran pendiente, lo que nunca ninguna presidencia logró hacer, desde Zedillo hasta López Obrador, fue una reforma de verdad a nivel constitucional para mejorar los tribunales locales, que es donde se resuelve el 70-80% de los casos, ¿no? Ahí es donde está la justicia cotidiana, el contacto que tiene la ciudadanía con el sistema de justicia se da a nivel local. Nunca nadie quiso invertir el capital político necesario para hacer una reforma así, ¿no? Se podía mejorar, sí, pero pues ¿con qué nos vamos a quedar? Con árbitros que van a elegir las porras. ¿Y cuál es la porra mayoritaria? Pues la de Morena. ¿Y qué perfiles van a llegar? Pues perfiles afines a Morena. Entonces, claro, la democracia mexicana se está quedando sin árbitros imparciales o con peores árbitros de los que hoy. Y eso nos va a pegar muchísimo, Paco. O sea, eso es, los tribunales son como los hospitales. No sabemos la importancia del sistema de salud hasta que tenemos que ir a una cama de hospital. Y cuando llegamos a la cama de hospital es cuando decimos, oye, pues queremos que el personal médico esté capacitado, claro, queremos que las instalaciones estén limpias, que haya medicinas, que nos den un trato digno. Pues lo mismo, el día que tenemos que ir a un tribunal a resolver un conflicto familiar, civil, mercantil, laboral, penal, lo que sea, queremos lo mismo. Gente que sepa lo que está haciendo, que tenga los recursos, instalaciones adecuadas y trato digno. Pues hoy ni va a haber recursos, ni va a haber gente capacitada y muy probablemente no vamos a tener trato digno e igualitario. Solo vamos a ver en el mediano plazo todas y todas, desgraciadamente, ¿no? Así es. Javier Martín Reyes, como siempre, agradecido de estos minutos. Habrá mucho tema todavía que platicar en los próximos días. Te agradezco. Por supuesto que sí. Un abrazo muy fuerte, Paco. Que estés bien. Gracias. Así el supermartes. Pasamos al supermartes electoral en los Estados Unidos. ¿Cómo van las cosas, Andrés Solís? ¿Cómo estás, Paco? Te saludo con mucho gusto. Y bueno, ¿cómo va la elección hasta este momento? La elección quizá la más trascendental de la historia. Hasta este momento podemos ver aquí en los gráficos que nuestra producción nos ha preparado 198 votos electorales para Donald Trump contra 109 de Kamala Harris. Todavía faltan varios estados importantes por computar, pero si nos vamos al mapa, Paco, déjame mostrarte cómo está pintándose ya la mitad de rojo los estados que tradicionalmente gana el republicano, Florida, Texas, que son importantes porque aportan muchos votos electorales. Texas aporta 38 votos del colegio electoral y Florida 29. Pero también se acaba de agregar este de Colorado, que aporta 10 votos electorales, pero que se van sumando a los votos que va ganando la candidata presidencial del Partido Demócrata. Como puedes ver aquí en nuestro mapa, falta todavía la parte de la costa oeste, que por la diferencia horaria y por supuesto Hawái y Alaska
pues están todavía muy lejos de que se puedan cerrar. Y estamos agregando ya otros 4 votos electorales. Paco, aquí nuestra gráfica nos la acaban de actualizar justamente en este momento. 198 votos electorales para el candidato republicano Donald Trump, 112 para la demócrata Kamala Harris. Y todavía falta, pues, puedes ver varios estados. Llevamos el conteo de 25, prácticamente la mitad de los estados de la Unión Americana. Así es que vamos a seguir muy pendientes, Paco, de cómo va el conteo en esta importantísima elección en nuestro vecino del norte. Así es, así es. Vamos, se pronosticaba que sería una elección muy cerrada. Todavía yo, a mi juicio, pese a esos números, sigo pensando que no hay nada para nadie. Y justamente para platicar de ello, tengo el gusto de recibir en el estudio de Mega Noticias a Natasha Uren. Natasha, como siempre, un gusto el poder platicar contigo. Y del embajador Ricardo Pascue. Siempre importante el poder platicar contigo, embajador. Muchas gracias. Y bueno, por supuesto, Yoely Ramírez, que arrancó esta cobertura especial. Yoely, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo dimensionar lo que estamos viviendo esta noche, embajador? Porque estamos empezando a arrancar propiamente el conteo de votos y todavía, yo digo, no hay nada para nadie. Sí, yo creo que para mí es el consenso. No hay claridad acerca de quién podría ganar. Por ejemplo, veo que contaron ya Florida para Trump, pero no está Nueva York, por ejemplo, ¿no? Entonces, que es otra población de votos muy importantes. Entonces, hay que tener mucha calma. Y para almas nerviosas, esto no es muy recomendable la noche, ¿no? Entonces debieran ir. Eso tiene alma, ¿no? O hay que tomar un tranquilizante. Pero yo creo que la moneda está en el aire. Yo tengo esa impresión. Y hay fenómenos interesantes, yo creo que iremos comentando cómo están, pero en resumidas cuentas yo diría, no hay nada para nadie en este momento. Hay que esperar. Son millones y millones de votos. Hay que recordar que estamos hablando posiblemente de 170 millones de votos que están siendo contados. Eso es una barbaridad extraordinaria, ¿no? Entonces, yo creo que es aconsejable la calma y esperar los resultados. Cuando ponen 198 para Trump y 112 para Kamala, pues eso lo que refleja es, incluso en muchos casos, con excepción de, por ejemplo, metieron a Texas y Florida al parecer, que son estados grandes, pero la mayoría son estados pequeños. ¿Por qué? Porque son menos votos, se cuentan más rápidamente. La pelea no es ahí. La pelea es en lo que llaman los estados claves. Columpio. Los estados columpio, buena frase. Y eso es lo que hay que esperar. Así es, embajador. Natasha, y precisamente como dice el embajador, pues muchos están nerviosos, muchos estaban en la jugada política todavía hasta el día de ayer. El propio Donald Trump le lanza ahí un anzuelo a la presidenta de México y dice, bueno, vamos a ver por qué o controlan la migración y la seguridad o les imponemos aranceles. Al final la presidenta, ya en uso del Ejecutivo, dice, vámonos con calma, una vez que haya resultados, vemos cuál va a ser la respuesta, poniendo la atención en lo importante, la relación comercial México-Estados Unidos, que no es pequeña ni por minimizar. A ver, yo creo que Claudia sin duda va a estar mucho más cómoda con Kamala, eso no me queda la menor duda, por el mismo equipo que trae Claudia. O sea, yo creo... Los mexicanos en general, ¿no? Bueno, no, hay mexicanos que estuvieron muy cómodos con Trump, ¿no? O sea, a pesar de que Trump sale y despotrica contra Marcelo Ebrard, como lo vimos, también hubo una relación que se pudo ir dando, ¿no? O sea, yo creo que Andrés estuvo muy... Yo creo que Andrés, el expresidente, con Trump estaba muy cómodo y creo que para Claudia ahí es una de las grandes diferencias que sí podemos ver. La presidenta sí creo que va a estar mucho más cómoda con Kamala Harris en muchos sentidos por el mismo equipo que está cerca de la presidenta.
No olvidemos que tiene a Diana Alarcón, a quien ya nombró como representante en el Banco Mundial, que estuvo en la ONU, que mucho tiempo estuvo en Nueva York, Pepe Merino, que finalmente es un alumno de la Fulbright, ¿no? O sea, como que los lazos de Claudia directamente con los demócratas son mucho más fuertes de lo que eran los lazos del presidente anterior, Andrés Manuel, con los demócratas. Entonces, creo que no quiso a ella adelantarse, ¿no? Y hace bien porque, pues, la verdad, la moneda, como decimos, está en el aire, pero sí creo que en muchos sentidos puede ser incluso por este tiempo de mujeres y demás, puede que florezca una relación mucho más interesante, mucho más productiva entre Kamala Harris y Claudia Sheinbaum de lo que puede pasar con Trump, porque aparte Trump sí sabemos que es misógino. Sí Exacto. sabemos ¿Sí influye que eso, claro. la misoginia en el discurso del expresidente? A ver, es el presidente que cuando el expresidente que fue presidente dio ban total y prohibió el aborto en muchísimos de los estados y es antiabortista, es antiprogresista contra una mujer que es doctora, científica, pro aborto, ¿no? Ella pertenece también a todos estos movimientos, pues, movimientos feministas, aunque ella no esencialmente es muy feminista, pero sí representa, ¿no?, el feminismo. O sea, es un gran orgullo para muchas mujeres saber que está Claudia, haya sido como haya sido. No, y luego termina subrayando, bueno, dicen que es inteligente. Dicen. Sí, es que le echa sal a la herida, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, es que es misógeno. No, bueno, así es más claro, ¿no? Pues sí. Vámonos rápidamente. En Washington está mi compañera Alejandra Arredondo. Ella es periodista de la agencia EFE. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo van las cosas en Washington? Hola, buenas noches. Por ahora, el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, está aventajando a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris por 188 delegados frente a 102, según las proyecciones de los principales medios del país. Trump hace poco se acaba de adjudicar los 17 delegados de Ohio y queda un tercer compromisario en Nebraska. Recordemos que para ganar las elecciones tienen que alcanzar los 270 votos del colegio electoral. Los principales estados bisagra, que son los estados en los que se decidirán estas elecciones, todavía no están los resultados completos. Por lo tanto, es muy pronto para saber aún quién va a acabar ganando la Casa Blanca, no llegando a la Casa Blanca en estas próximas elecciones. Complicado. Sí, ¿y cuál es la situación? Porque hay mucha expectativa, Alejandra, te saluda Yoli Ramírez, mucha expectativa sobre los potenciales resultados durante el transcurso de la madrugada. ¿Hay algún operativo especial en caso de que haya brotes de manifestaciones, no solamente evidentemente en la capital, sino en Florida, algunos otros estados donde el propio candidato republicano ha denunciado que pues no se está llevando el cómputo como se debe, o incluso se ponía sobre la mesa que no iba a respetar los resultados si es que detectaban que había irregularidades en el proceso? Pues mira, desde hace ya varios meses el Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos ha mandado varias alertas internas indicando que habían potenciales amenazas de violencia electoral, ¿no? Esto es algo que ya se va sabiendo, que las autoridades ya venían sabiendo desde hace meses, pero por ahora, salvo algunas amenazas en varios estados concretos que no se han materializado, la jornada ha transcurrido tranquila, sin disturbios en las principales ciudades y capital del país. Alejandra Redondo, te agradecemos mucho este reporte de la agencia EFE para esta cobertura especial de Mega Noticias. Bueno, ahí tenemos a Alejandra Redondo. A ver, este punto, es clásica la pregunta, pero siempre es pertinente. ¿Quién nos conviene más? ¿Harris o Trump? Y lo pongo en la balanza porque hoy el dólar en este momento está casi llegando a los 21. 20.62 hace un momentito. Yo lo que creo es que para entender eso sí hay que entender qué es lo que se está decidiendo allá en Estados Unidos. Trump gritó ayer que iba a poner, por ejemplo, un arancel del 25% a todas las exportaciones mexicanas a Estados Unidos como una amenaza, pero en la encuesta que hace hoy el canal NBC,
como una encuesta de salida, no sobre las preferencias electorales, sino sobre el tema que más le preocupaba a la gente. Era uno, el tema de la democracia, que me pareció interesante que dijeran eso. Segundo, el tema económico. Y francamente, en un lugar muy rezagado, tanto el tema del aborto como el tema migratorio. Es decir, tanto Kamala ha estado hablando, enarbolando, digamos, la bandera del tema del derecho a decidir, como Trump sobre el tema migratorio. Y sin embargo, en las preferencias de la gente, al parecer no es el top of mind. No es lo que trae la gente en la cabeza. Entonces uno tiene que preguntarse qué es lo que están decidiendo realmente en esta campaña. Yo creo que están decidiendo, y voy a tu pregunta de, bueno, ¿qué nos conviene? La pregunta es, ¿con quién se puede dialogar? ¿Con quién vas a poder hablar sobre los temas importantes? Y uno, evidentemente, es el tema económico, porque de ambos lados de la frontera, y aparentemente no está planteado el tema crucial, que va a ser crucial, lo es en México, es el tema del crimen, la violencia, inseguridad. Entonces, ¿cómo están abordando esto? ¿Cuál sería la diferencia entre ellos? Mi opinión es que los dos van a ser difíciles interlocutores para México, ambos. Quizás por razones diferentes. Por ejemplo, yo diría, quizás Trump más en el tema económico y Kamala más en el tema político. Porque además son sus inclinaciones, son sus percepciones del mundo. Sí, obviamente son distintos. Y esta elección, agrego otro factor que me parece interesante, que no sabemos en este momento cómo va a quedar, pero para mí va a ser un elemento importante de reflexión, es el tema de la división de género en la campaña. Porque tradicionalmente han pensado que los bloques, por decirlo así, raciales o étnicos, eran como la gran división. Blancos, latinos, negros, asiáticos, porque ya son una comunidad importante. Pero estamos viendo que, según las encuestas, los hombres negros, los hombres latinos están con Trump, por ejemplo, ¿no? O por muchos, siente más afinidad con su discurso. Quizás les resulta muy complicado votar por una mujer. Entonces, el tema de género puede tomar cierta precedencia sobre el tema de los grupos étnicos. Y yo me pregunto si esa es una nueva división en la nueva sociedad estadounidense. Claro. Y entonces vamos a tener que abordar ese problema en la relación bilateral. Es correcto. Siempre se habla del voto oculto, por un lado para Trump, y evidentemente nos preguntábamos cuál va a ser el voto oculto, por ejemplo, de la mujer, si va a ser evidentemente para Kamala Harris o para Donald Trump. Pero entrando un poquito de lleno al tema que planteaba, en el orden de ideas de las cosas que realmente le importa al estadounidense, el segundo es el tema económico. Y generalmente los estados del cinturón de óxido, pues tienen esta visión proteccionista por la industria automotriz, etcétera. Si gana Trump esos 3 estados, se lo queda y de alguna manera dicta la línea de cómo va a ser el gobierno a partir de esos votos que favorecen a Trump. Bueno, yo creo que sí. Ahora, hay que recordar que Kamala votó en contra del TEMEC y del TLC. Y ella viene, digamos, del sector de la izquierda sindical que estuvo siempre en contra de la globalización, digamos, en esta visión de globalización más proteccionista. El mundo es proteccionista, ¿eh? O sea, vamos para allá. Todo el mundo se está volviendo proteccionista. Proteccionista, pero ¿para revisar o para renegociar el tratado comercial? No va a haber renegociación.
Eso estoy segura. O sea, vamos a una revisión. Porque Revisión. a nadie no nos conviene, o sea, de entrada se dijo revisión y a nadie nos conviene una renegociación, ni a Estados Unidos ni a nosotros nos conviene una renegociación. Entonces, más bien va a ser una revisión. A ver, y México tiene forma de dónde también puede apretar a estos estados rojos. O sea, por ejemplo, sé que en México saltó mucho el tema cuando vino el tema del maíz, ¿no? Que por qué estábamos bloqueando el maíz y demás. Lo que no se entendía es que ese no es el maíz que nosotros consumimos. Ese es el maíz que nosotros damos para las gallinas, por ejemplo. Y era un tema que venía discutiéndose desde el 2016 en el Senado de la República. A mí me tocó acompañar en ese momento al senador Armando Ríos Pitar y presentamos esa iniciativa. Entonces, cuando todo el mundo saltó aquí diciendo, ¡ay, sorpresa! ¡Ay, cómo está pasando esto! Entonces, México tiene que ser creativo y tiene que ser innovador cuando llegue a la mesa del diálogo. A ver, y decir, esa yo parte. pongo esto, tú pones esto. Que eso creo que lo hacíamos muy bien en el 2016, 2017. Encontrábamos mucho esos mecanismos para poder entrar y apretar también a los Estados En ese entorno Unidos. del diálogo, hace un momento el embajador mencionaba quién de los dos es más abierto para el diálogo, para escuchar. Y de este lado tendrá su respuesta, ¿sí? Porque no podemos pensar que Trump, pero va a tener una respuesta con Marcelo Ebrard, que seguramente va para en ese entorno, o con la misma presidenta. Lo va a tener. Es que entendemos el tema de una manera muy distinta entre ellos y nosotros. Nosotros pensamos que la presidenta les tiene que decir a los americanos, yo les garantizo. Y los americanos piensan, yo no quiero que me garantice la presidenta, yo quiero que me garanticen las instituciones de México. O sea, la discusión del Estado de Derecho. Es por eso que todo el tema de la reforma judicial que tú estabas comentando antes es tan importante, porque sí lo ven de una manera muy diferente a nosotros. ¿Y cómo va a ser la negociación en ese caso? Y yo no sé, yo tengo mis dudas acerca de qué podría salir de la negociación del TEMEC. Obviamente a ninguna de las partes nos conviene cancelar el TEMEC. Yo creo que hay que partir de esa idea. Claro. Pero lo que sí es posible es empezar a reducir lo que significa el TEMEC para las dos economías. Es decir, empezar a quitar piezas del TEMEC para que ya no sea un proyecto global integrador, sino que sea pues como un tratado comercial con otros países donde tienes partes que están en el acuerdo y partes que se sacan. Por ejemplo, yo creo que México va a plantear que todo el tema energético salga del TEMEC, porque y Estados Unidos está reclamando la postura de México en el sector energético, porque lo que ha hecho México sí rompe con lo que es el planteamiento del fair play para todas las partes, ¿no? Y bueno, México ha reconceptualizado el asunto, ha replanteado el tema completamente. Entonces, yo creo que puede venir más bien un macheteo del TEMEC, de irle quitando piezas, de irle quitando elementos, y eso reduciría en realidad el significado y la importancia del TEMEC, sin anularlo por completo, porque insisto, que yo creo que ninguna de las partes le interesa, pero sí creo que se viene un replanteo de fondo de lo que es del alcance que es el TEMEC, y visto que hay cosas que simplemente no se aceptan. Digo, porque está lo del maíz transgénico, pero el tema de fondo en realidad es
el sector energético y los componentes chinos. Sí, o sea, totalmente. Todo eso es un tema muy complicado y muy sensible y tiene que ver con el proteccionismo que está emergiendo en el mundo. Entonces, yo creo que el reto de la renegociación del TEMEC es un reto mayúsculo. Creo que es muy, muy complejo y por eso yo estoy visualizando que lo van a fragmentar en piezas, lo van a empezar a desmenuzar, quitar cosas y reducir en realidad el significado del TEMEC para los tres países. Así es. Sin quitarlo, pero sí. Ajustarlo a las necesidades actuales. Vamos a ver, hay muchos republicanos en México. Vamos a ver cómo están viviendo esta noche en nuestro país. Allá en la sede del Partido Republicano está Saúl Mancilla de Mega Noticias. Samuel, perdón. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas noches. Bueno, pues desde el Foro Total Play, donde ha elegido la American Society de México o la comunidad republicana en nuestro país como sede para seguir el anuncio de los votos de la resolución de esta elección a la presidencia de los Estados Unidos. Pues podemos hablar de una reunión un tanto más elitista, si me lo permites, a comparación de la que están realizando también en estos momentos los demócratas en un restaurante también en la Colonia Anzures. A escasos 10 minutos de distancia están estas dos sedes, por eso es que nos hemos podido desplazar rápidamente hasta este punto. Aquí, bueno, pues vemos que sí hay una etiqueta, sí hay un código de vestimenta, donde toda la gente viene pues con traje, las mujeres pues también muy bien ataviadas, con vestidos, están en un escenario, en un foro, como un teatro, donde pues los meseros les están llevando bebidas, donde hay conversación y plática, mientras está de fondo la música, y las personas, bueno, pues están a la espera, sí, vigilando todo el tiempo este monitor gigante que se ha colocado en la parte trasera del escenario para de ahí estar viendo los números, cómo se van modificando, cómo van cambiando y que hasta el momento pues le estarían dando una victoria al republicano Donald Trump. Bueno, pues esto todavía no concluye, continúa todavía el conteo de votos, lo sabemos, y nosotros nos mantenemos atentos al desarrollo de las actividades aquí, si habrá celebración, si habrá fiesta, una vez que se consigan los 270 votos que son necesarios para declarar a un ganador, si favorece esto al republicano o si favorece al Partido Demócrata. Paco, el reporte que tenemos al momento esta noche. Muchas gracias, Samuel. 210 contra 113, cada vez más cerca, pero falta todavía un buen número de votos del colegio electoral y son esos votos que van a marcar la diferencia. En cualquier momento pueden empezar a emparejarse y ya se veía venir y se decía que podría ser una elección muy cerrada. Allá en Atlanta está Juan María Naveja. Juanma. ¿Qué tal, Paco? Bueno, pues precisamente aquí en Georgia se ha tornado difícil el conteo de votos. Es muy apasionada la gente en estas localidades, pero mira, ahorita lo que comentabas, con esta diferencia que estamos viendo de 210 contra 113, está por cerrarse California, Paco. Y California, pues es la joya de la corona, son 54 votos electorales. Si en este momento se cerrase California, Nueva York y Nueva Jersey, prácticamente se pondrían al empate, porque se supone que estos tres estados son demócratas. Ahí no hay mucho chiste. Lo que sí estamos viendo es cómo se está dando un cierre de alternativas, porque hemos visto cómo, por ejemplo, en Carolina del Norte van alternándose y con una diferencia de un punto, de menos de un punto, y esto va marcando que vamos a llegar a lo que tú comentabas, a un cierre de fotografía, porque a menos que se diese una sorpresa en que Filadelfia la ganase Donald Trump, como en este momento se está viendo con la ventaja que tiene, entonces quizás podríamos estar hablando ya de una cercanía. Pero así como se ve de cerca, los 270 a partir de 210 es definitivamente para esperar y no adelantarse a las vísperas, Paco. Pronóstico. Yo sigo creyendo que va a ganar Kamala Harris.
Espero que no sean mis deseos, Paco. Yo lo he venido diciendo desde hace más de una semana, te consta que lo he venido comentando, pero veo muy complicado. Tengo que reconocer que está muy difícil, muy cerrado todo esto. Ya falló Iowa, que era uno de los pronósticos que se comentó mucho. Bueno, pues ya falló porque Iowa ya se inclinó a favor de Donald Trump. Es decir, inclusive las encuestas van a pasar una prueba de fuego, Paco, pero estamos ya en el cierre en la costa oeste para ya tener cerradas todas las casillas. Así es, Juan María. No nos despedimos, en un rato más regresamos contigo. Muchas gracias. Gracias. A ver, Natasha, hablando de pronóstico. A ver, yo creo que no, o sea, es una moneda al aire, como dijo el embajador. O sea, sí creo que es muy importante que vemos qué pasó también a lo largo de la campaña. Sí creo que fue una campaña pues bastante aburrida hasta cierto momento, ¿no? Empezó como, ¿no? En un momento pues ya se veía que ganaba Trump, ¿no? Teníamos a Biden, ya hasta se nos olvidó que traíamos a Biden al principio de esta carrera y como que entró al último momento Kamala y eso le inyectó, ¿no? O sea, le inyectó vitalidad a la campaña y eso creo que en un momento nos tuvo a todos pensando que era Kamala y de repente volvió a cambiar y luego tuvimos un comediante que habló mal de Puerto Rico cuando Puerto Rico, su consejo electoral es nada, ¿no? O sea, su colegio electoral no, o sea, son 2 o 3. Exacto. O sea, es muy chiquito. Entonces tampoco jugaba mucho, ¿no? Pero sí jugaba, por ejemplo, en Nueva York, que están los puertorriqueños que inmigraron antes. Entonces, pero al mismo tiempo sí veo que, de entrada, bueno, la campaña se tiene que hacer en el colegio electoral, no es como aquí en México que pues tienes que ir estado por estado porque cada voto cuenta. Y le faltaba como esta, ¿no? Creatividad, iniciativa. La verdad es que en lo que vimos en redes no estaba muy innovador, estaba muy plano. Y por eso creo que estamos viendo que estamos llegando a la recta final con esto. Un empate. Sorpresas. Sí, sin sorpresas. o sea, sin sorpresas y en un empate que la moneda está acá o está acá y va a quedar. O sea, quien llegue no va a llegar con la fuerza que necesita. O sea, por ejemplo, el caso de México. La doctora Claudia Sheinbaum llegó con una fuerza brutal, porque pues llegó con 36 millones de votos, llegó mucho más que incluso su antecesor. Pero en este caso, la verdad es que no va a haber como, o sea, o es uno o es el otro, o sea, nadie se va a tampoco llamar sorprendido porque han estado así las últimas semanas, ¿no? Sí, hay que ver también cómo llegan los congresos, cómo se configuran los congresos. Yo creo que el Congreso va a cambiar un poco. Ahí sí veremos que el Congreso, la Cámara Baja, ¿no? Que es diputados, se va a pasar a los republicanos y el Senado, sí, o sea, va a ser un cambio, ¿no? Que es muy común aparte en los Estados Unidos. Lo que sí creo que es muy interesante y creo que sí hay que retomar es el tema de género. Lo que se vio en la mañana, por ejemplo, en Pensilvania, en muchos de estos columpios, de estos estados swingers, fue las mujeres salieron y muchos jóvenes, que no sabemos, eso sí, ellos sí, los jóvenes no tenemos ni idea qué está pasando por su cabeza, pero ahí está la sorpresa. Pero también cuentan, por Claro supuesto. que cuentan. Y los migrantes, ¿no? A ver, yo es una gran discusión que tengo, porque soy migrantóloga, como saben. Y la verdad es que los migrantes, o sea, si hablamos de los migrantes mexicanos, tendríamos una posibilidad de 4 o 5 millones que podrían votar contra 160 millones que van a votar. No es mucho lo que representa. Y tampoco México ha hecho la inversión que necesita hacer para la participación de los migrantes. O sea, realmente nosotros no hemos logrado hacer un lobby como han hecho las comunidades judías a favor de Israel o demás, que si vemos ambos candidatos cierran sus campañas. O sea, hoy apareció el esposo de Kamala Harris diciendo que en la Casa Blanca van a poner una mezuzá, o sea, un mensaje para la comunidad judía. Pero a su vez, de Donald Trump, el donante más importante es Loder, ¿no? Que es judío también y que tiene el World Jewish Congress. Entonces, nosotros como mexicanos migrantes no tenemos todavía esa fuerza. Yo creo que, a ver, a niveles locales sí. Creo que a niveles locales jugamos un rol importante, ¿no? O sea, California, Los Ángeles, San Francisco. Y cuando empiezas ya a meterte en las configuraciones locales, Chicago, etcétera, etcétera, el problema que realmente no hemos logrado
empoderar ni generar un lobby. O sea, ni ellos se sientan ni de aquí, pero tampoco son de allá ni de... Pues no entienden. Y el migrante tiene también otro problema. Se fue de este país previo a la transición democrática, se fueron previo al 2000, la gran mayoría que hoy puede votar en los Estados Unidos, se fueron de un país creyendo que el voto no servía y que no existía. Entonces, ¿para qué voto? ¿De qué sirve? ¿Así lo ves tú, embajador? Bueno, es cierto que no hay un lobby ni latino serio, acabado, excepto por fragmentos. El lobby cubano, por ejemplo, es muy importante. Tiene mucho dinero y han influido en muchas decisiones en el Congreso. Un poco como el lobby judío, el lobby de los rifleros, ¿no? Pero yo creo que la gran diferencia es que los migrantes que van con causa, buena o mala, no importa, pero con causa, como los cubanos, sí se organizan. Pero los migrantes que van por la migración económica, es que ir como migrante económico es muy distinto a ir como un migrante político. Incluso aquí mismo en México lo hemos vivido, ¿no? Cuando llega la comunidad española por la guerra civil, se organizan y hacen cosas, pero la enorme migración española económica no está organizada de esa misma manera y no tiene esa misma articulación. Entonces, lo hemos visto en Estados Unidos. Yo creo que por eso la comunidad mexicana en realidad no tiene un centro organizador que le dé causa y sentido. Peso. Más bien la gente está huyendo de México, en realidad, esa es la verdad, ¿no? En años recientes, digo, en los últimos 5 años, la mayoría de los migrantes que cruzan la frontera ilegalmente, en realidad han sido mexicanos, más que incluso cubanos, venezolanos, etcétera, hay un montón. Pero la mayoría son mexicanos y están huyendo de la situación. Puede ser de la violencia, puede ser de la cuestión económica. No es una migración política, ¿no? Entonces, eso hace que sea diferente y estamos viendo entonces su debilidad relativa como comunidad con capacidad real de influir e impactar en los resultados, no solamente electorales, sino en términos de la discusión política en el país, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, no le cambie, volvemos con la noche de elecciones en los Estados Unidos. Ya volvemos. Estados Unidos 2024, ¿cómo van las cosas? Vamos allá con Andrés Solís. Adelante, Andrés. Estamos aquí de regreso, Paco, y bueno, algo que es muy importante, hace ya 4 horas que empezó el cierre de las mesas de votación en todo el territorio estadounidense. ¿Cómo va la situación hasta este momento? Bueno, pues aquí lo tenemos, 214 votos para Donald Trump y, importante, 179 votos ya electorales para Kamala Harris, lo que quiere decir que ya la distancia se está acortando porque están empezando a caer los resultados en los estados que aportan la mayor cantidad de votos electorales. Si podemos ver el mapa, cómo se está transformando en este momento, así es como está el mapa hasta aquí. Y todavía falta, como siempre han dicho, la joya de la corona, California, que aporta 55 votos electorales. Pero algo que es importante destacar, Paco, hasta este momento, los estados bisagra siguen sin tener un resultado contundente de estos que hablábamos al inicio de esta transmisión especial de Mega Noticias. Siguen sin tener un resultado contundente que apunte para ver quién va a ganar. Estos son los estados que están cerrándose, la diferencia en algunos está de 49% contra 49%, como sucede en el caso de Arizona, una diferencia de 51 contra 49% en Pensilvania, pero no son resultados definitivos, así es que vamos a seguir muy pendientes, Paco, de estos resultados en esta elección en Estados Unidos para renovar a quien va a ocupar la Casa Blanca. Así es, Andrés, muchas gracias por esta actualización. Hay muchas dudas y ahora justo en la mesa lo vamos a platicar. ¿Es factible que no lleguen a los 270 puntos?
Hace rato me preguntaba, ¿es factible un empate? Creo que en el empate no lo es tal, pero que no lleguen a los 270, ¿y qué pasaría? ¿Y qué diferencia encontramos? Porque invariablemente el resultado de la elección en Estados Unidos se conoce a la misma noche de la jornada electoral, invariablemente. ¿Por qué hoy no solamente no hablamos de que no vamos a tener esta noche, sino que puede generar varios días más de incertidumbre? Regresando ahorita de este análisis que nos hará Stephanie Enaro, vamos a platicar de ello si les parece. Stephanie Enaro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, platícanos, ¿cómo van las cosas? Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas noches. Pues hasta el momento huele a Donald Trump. La mayoría de las casas encuestadoras le dan un 89% de oportunidades de victoria a Trump y se calcula que pueda llegar a tener 300 votos del colegio electoral sobre 238 que hasta ahora se le calculan a Kamala Harris. Y todo esto porque pues ya es casi seguro que Donald Trump gana en Georgia y en Carolina del Norte. Y para ganar Harris necesita Pensilvania, Michigan y Wisconsin, pero Donald Trump tiene ventaja en los tres. Vaya, a ver, no estás hablando de gusto, ¿verdad? No, estoy hablando de datos duros y eso nos dice que muy probablemente tendremos que prepararnos para el regreso de Donald Trump. Huele a Donald Trump, Paco. ¿Cómo sería prepararnos para eso, Stephanie? Bueno, yo creo que primero tenemos que prepararnos mentalmente porque las maneras institucionales y los tratos diplomáticos pues no se van a saber tanto, eso ya lo vimos. Y también tenemos que prepararnos para escuchar la palabra arancel, arancel, arancel casi todos los días. Qué terrible, terrible, terrible. Bueno, vamos a mantenernos pendientes. Stephanie Enaro, muchas gracias por este comentario. Estamos pendientes, Paco. Seguro hoy no vamos a dormir, o si dormimos, dormiremos con un ojo abierto. Exactamente, sin duda. Muchas gracias, Stephanie. Bueno, a ver, esta parte, en el caso de Stephanie, creo que era más como con Juan Mariano Abeja, es más el gusto. Quiero esto, quiero lo otro, pero vamos a esperar a los números, ¿no? A ver. Era una provocación, ¿no? También, por supuesto. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué esta tensión? ¿Por qué este alargamiento hoy en esta jornada? Bueno, porque primero porque son muchos votos. Segundo, porque están contando, creo yo, con mucho cuidado para evitar impugnaciones. Yo creo que aprendieron mucho las autoridades electorales de lo que sucedió con la elección con Biden. Yo creo que están mucho más preparados. Pienso que si pierde Trump reclamará, pero yo creo que no va a tener la fuerza que tuvo anteriormente. Uno, porque ya no es el presidente, y eso es una cosa muy importante. Él está afuera del poder y no tiene el instrumental del poder que tenía en ese tiempo. Y en segundo lugar, porque regreso un poco a la encuesta de qué es lo que más le preocupa y le interesa a la gente. La encuesta decía la democracia. Yo interpreto eso como la gente diciendo, quiero que sea una elección tranquila y que el resultado sea claro, punto. Y si es así, yo creo que eso apunta a que no hay mucho apetito para un pleito muy fuerte. Claro, yo sé que sí hay quienes sí desearían una confronta, pero yo tengo la impresión de que no hay ese apetito que había antes, y creo que las autoridades, incluso judiciales y policíacas, están mucho más preparadas. Yo mencionaba el caso de Arizona, y el comentario fue que estaban preparadísimos para responder a la situación. O sea, la respuesta fue muy rápida, muy organizada y muy eficiente. Entonces, creo que todo eso abona a que están haciendo, en todo caso, un recuento
cuidadoso y lento, especialmente en Pensilvania, porque Pensilvania fue como la madre de todas las batallas y de alguna manera lo es hoy otra vez. Y entonces han insistido mucho durante todo el día que están haciendo todo con mucho cuidado, con observadores de los dos partidos. El recuento va de todos los votos que se enviaron por correo, etcétera. Entonces, yo creo que quieren evitar conflictos, y para evitar conflictos, al parecer, lo que tienen que aceptar es cierta lentitud en la resolución final de los... Pero además, embajador, les mete presión Donald Trump, ¿sí? Es un hombre que está metiendo presión, este fraude que él menciona en Pensilvania. Él es un hombre que en este momento está pensando, o es Trump o es fraude. Sí. No hay más, no hay vuelta de hoja. Y vamos a ir con Raúl Frías, director editorial de Mega Noticias. Raúl, tu comentario. Hola Paco, ¿cómo están? Bueno, hay varios temas sobre lo que comenta el embajador Pascal, que estoy escuchándolo con mucho interés. Me parece interesante lo que está sucediendo. Estos estados, Michigan, Pensilvania, Wisconsin, sin duda podrán de alguna forma marcar el resultado de cómo vamos viendo que se va generando hasta este momento los resultados. ¿Sí? Falta, desde luego, como ya se decía, todo lo que es la costa del Atlántico, perdón, la costa del Pacífico, y que de alguna forma tengamos estos resultados. Ahora, a mí me parece que Trump, como lo hemos visto, Paco, me parece que gana o asalta. Me parece que él, con este discurso de que ya desde este momento, ¿sí?, ya se está fraguando algún tipo de fraude, empieza a preparar ese escenario, ¿sí? Me parece que esa es la característica de alguien que ya sabemos que sí lo hace, sabemos que sí lo hizo y sabemos que lo puede hacer. Entonces me parece interesante sobre este tema que está comentando precisamente el embajador. Y déjame nada más un apunte también sobre lo que comentaba la mesa hace unos minutos sobre el tema del voto latino, que todavía sigue siendo limitado. Solamente 13% es el voto latino, y de ese 13%, el 60% aproximadamente es del voto mexicano, ¿sí? Y lo que comentaba también el embajador Pascal me parece muy adecuado a los momentos. Sí, los venezolanos, los cubanos especialmente, sí tienen una razón lógicamente ideológica y que favorece a Trump, desde luego, ante las circunstancias que tienen sus respectivos países. México es diferente. México, hasta el momento, que como ya comentábamos, sí se detuvo su expulsión de ilegales o de mexicanos rumbo a los Estados Unidos, pero que en los últimos 6 años, precisamente con el sexenio del presidente López Obrador, la situación de la crisis de seguridad, se volvió a incrementar el número de mexicanos que buscan el sueño americano y que se volvió a activar esta migración. En fin, me parece que sí, son lógicas diferentes, pero vamos a ver, todavía me parece que el voto latino no es todavía fundamental en esto, aunque sí empieza a pesar, especialmente algunas entidades donde hay una buena presencia del voto latino. Paco. Raúl, te agradezco como siempre el reporte y el comentario sobre todo, porque sí, estamos viviendo momentos muy complicados. Hace un momento, fuera del aire, hablábamos de Virginia y la importancia de Virginia, ¿no? Que no está dentro de los estados que pudieran definir y ahora se está metiendo. Sí, yo creo que va a ser una noche larga. Según lo que se puede ver, el conteo que se va a hacer detallado, voto por voto, en algunas entidades, podría retrasar el resultado que se está esperando en el mundo esta noche. Caray. Raúl, muchas gracias. Buenas noches. Seguimos atentos. Gracias. Muchas gracias. Samuel Mancilla.
este evento organizado por la American Society en la Ciudad de México, y podrás observar las imágenes en este momento pues del ambiente al interior del foro Total Play, donde las personas continúan departiendo, disfrutando de algunos bocadillos, algunos canapés, algunas bebidas, todo esto atendido por el personal de este establecimiento, mientras se sigue también pues el anuncio de los resultados totalmente en vivo desde los Estados Unidos, las personas, bueno, pues aquí reunidas conversando respecto justamente a lo que podría ser el resultado de esta elección. Y hace unos momentos, bueno, pues Larry Robin, el representante de los republicanos en la Ciudad de México, bueno, pues acaba de hacer pues algunos anuncios de que no importa quién gane, sino que quien esté en la Casa Blanca o en el Palacio Nacional aquí en México, pues la relación entre México y Estados Unidos debe de trascender, debe de ir mucho más allá de las ideologías y tiene que estar a la altura de las circunstancias del mundo en el siglo XXI. Paco, es un poco de lo que tenemos al momento desde el foro Total Play. Gracias, Samuel Mancilla. A ver, ahora que escuchaba yo lo que mencionaba Raúl Frías, me quedé con la duda. Creemos, Natasha, que Donald Trump va a cumplir todas sus amenazas, especialmente hablando de México, ¿no? El TEMEC, la migración, los autos chinos, los aranceles, ¿va a cumplir? No, yo creo que no. O sea, sí creo, y con eso era una parte que yo quería arrancar. Primero que nada, el mundo sí está cambiando. O sea, a ver, sí estamos ahora sí, como que nos adentramos los últimos 5 o 6 años al siglo XXI, de ay, no nos detengamos, nadie está hablando, por ejemplo, Taiwán. Estados Unidos los últimos 6 años fue durísimo a tratar de recuperar Taiwán, ¿no? Entonces, ojo, porque nosotros estamos abriendo incluso mucho espacio para taiwaneses en distintas zonas. Entiendo que acaba de ir el gobernador de Sonora, se va a traer una fábrica taiwanesa de electromovilidad y creo que va a haber negociaciones incluso que puedan beneficiar a los Estados Unidos para este bloque contra los BRICS. O sea, definitivamente lo que vimos fue muy interesante. Hace apenas un par de semanas fue este encuentro de los BRICS tan importante y ellos pareció como que no les preocupó a Estados Unidos, ¿no? A los BRICS nunca hablaron de si Estados Unidos o no. Los gringos traen, ¿no? Estados Unidos trae este tema, sí, los chinos y no, pero al final del camino sí necesitan los chips, sí necesitan los microcomponentes, sí queda mucho más fácil que esté en México a que esté del otro lado, porque pandemia, pues ya vimos que no llegaron, crisis, claro. ¿No? Entonces, creo que tenemos que, o sea, en estos momentos, ¿no? Y que muchas veces cuando me has invitado a hablar de política nacional, siempre se los digo, paciencia, nada está escrito. Todo, la verdad es que estamos dando un cambio, transformaciones mundiales, o sea, no solamente que soy una fiel creyente de una transformación en México, que la podemos ver y podemos discutirla en otra ocasión, pero sí estamos viviendo una transformación mundial, o sea, realmente estamos haciendo un cambio hacia el siglo XXI y lo mismo creo que le está pasando a los Estados Unidos y tendremos que ver dónde están parados en unos meses, en un par de años. Y hay una cosa que es real. México, y siempre lo he dicho, somos roommates. O sea, con Estados Unidos no solo somos vecinos. O sea, somos el que comparte la casa y somos el basurero, ¿no? O sea, somos ese roommate que es un dolor de cabeza, que llegas al final del día y te dejó las tazas, los platos, etcétera. Y creo que ese es nuestro reto. Pero ¿cuál va a ser la postura? Porque si gana uno u otro es diferente la reconfiguración geopolítica o económica, ¿no? Tanto de la Unión Europea como un bloque comercial, los BRICS, como lo decías, está Rusia, está China, etcétera. Pero dependiendo de quién gane va a ser la postura de Estados Unidos frente al mundo y evidentemente eso impacta a nivel global, ¿no? Para empezar ya vemos cómo está subiendo y bajando el dólar. Es que a diferencia, a ver, el embajador hablaba mucho de que estamos en un momento de mucho proteccionismo, ¿no? O sea, la localidad regresando a nosotros, etcétera, etcétera. Pero a su vez, también somos parte de un mundo globalizado. O sea, somos ciudadanos globalizados. O sea, hoy agarramos esto y en 2 segundos yo ya me conecté a Francia, ¿no? O sea, con quien yo quiera hablar a esta hora de la noche, ¿no? Estos jóvenes que hoy
toman una decisión de yo no tengo que vivir en el país que me dio vida, yo puedo trabajar y soy un nómada digital. Entonces, o sea, una cosa son las posturas que hoy están presentando, pero a veces creo que el discurso político está siendo rebasado por la realidad tecnológica, por la realidad social, ¿no? O sea, son sociedades que se están reconfigurando, sin duda alguna. Eso sí lo creo, y a nivel mundial, no solo en México. Vamos a enlazarnos rápidamente con Irene Escudero, periodista de la agencia EFE, allá en Washington. Noche larga, Irene, y no hay, seguramente, por lo que estamos viendo, no va a haber un resultado en las próximas horas. Hola, buenas noches. No, prácticamente todos los colegios electorales han cerrado ya en Estados Unidos y el conteo ya ha comenzado en todo el país, en casi todo el país. Pero los resultados están saliendo por cuentagotas. Hay resultados en más de la mitad de los estados y de momento el expresidente Donald Trump lidera la carrera. El republicano se ha llevado ya algunos de sus bastiones como Florida, Texas u Ohio, y la vicepresidenta Kamala Harris se ha hecho con algunos de sus feudos como era previsible, ¿no? Con Nueva York, con Illinois o el Distrito de Columbia, donde se ubica Washington. Acabamos de conocer los resultados de la costa este y de California, que es el estado que más compromisarios envía al colegio electoral, por lo que la demócrata ha recortado bastante distancia. Pero más allá de estos estados, que son previsibles, las elecciones, como bien saben, se van a decidir en 7 estados clave: Georgia, Carolina del Norte, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Nevada y Arizona. Y por el momento no hay resultado en ninguno de ellos y la situación es más bien incierta. Hasta ahora Harris tiene 187 compromisarios frente a los 214 de Trump y recordemos que se necesitan 270 para llegar a la presidencia. De momento, como bien decías, queda mucha noche. Y puede pasar bastante tiempo hasta que sepamos con certeza quién va a ser el próximo presidente. Caray, pues Irene, vamos a estar muy pendientes de los resultados. Te agradezco el reporte de la agencia EFE. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a Irene, allá en Washington. Vamos, sí, todo el mundo ha entrado en ese impasse. Yo veo los números, ahí lo tiene usted, 230, está a un brinquito Trump. Pero las cosas se van a empezar a cerrar y a complicar en una jornada intensa allá, un supermartes muy polémico, muy intenso en los Estados Unidos. Claro, y son 44 votos de los 3 estados bisagra que hemos estado mencionando, para empezar con Pensilvania, ¿no? Entonces eso sí puede inclinar a favor de uno u otro. O de otro. Sí. Harris tiene que ganar los que se tenían previstos, demócratas más esos 3. Correcto, y es factible, es absolutamente posible. Hay que recordar que en la elección de Biden contra Trump, finalmente, en términos de los estados bisagra, la diferencia entre ellos fue de 70,000 votos. De los más de 160 millones de votos, todo se definió con 70,000 votos. O sea, esa fue la diferencia en varios estados que le dieron el gane a Biden. Algo parecido va a suceder ahora. Por eso, ahorita los datos que estamos viendo de que Trump un poco arriba en Pensilvania y abajo en Michigan, etcétera, eso podría con 20,000, 30,000 votos modificarse completamente y gana la presidencia el otro o la otra con ese resultado. Es decir, cuando decimos que la moneda está en el aire, de verdad la moneda está en el aire. Y bueno, de ahí, mi querida Stephanie, hay que insistir en la provocación de que esto está resuelto. Creo que no está resuelto. Y más allá de lo que uno pudiera desear o buscar, lo cierto es que lo que dijeron las encuestas se está cumpliendo, es decir, está apretadísima la elección, es una sociedad muy polarizada, pero al mismo tiempo no me parece malo eso. Es decir, no me parece malo que sea una sociedad que esté debatiendo sus profundas diferencias y que incluso quien gane la presidencia
probablemente no tendrá todo el Congreso a su favor. Y creo que eso es bueno. Para la democracia, yo estoy convencido que es bueno, como estoy convencido que para la democracia mexicana no es bueno que Morena tenga todo. Creo que es pésimo incluso. Pero la democracia se nutre de la discusión y de la necesidad de negociar. Entonces, ¿qué podrá hacer Trump, por ejemplo, siendo presidente y sin controlar la Cámara de Diputados? Pues va a tener que negociar con los demócratas y eso atenúa tus peores impulsos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que esa polarización al mismo tiempo tiene un rostro positivo, que es que los va a obligar a unos y otros a negociar y a dirimir sus diferencias si quieren seguir siendo un país poderoso. Si quieren destruirse o autodestruirse, bueno, allá también es otra cosa, pero yo creo que la idea de que el Congreso y el Ejecutivo pueden estar divididos me parece muy sano. Y muy sano especialmente si alguien como Trump es electo presidente, que como digo, la moneda está en el aire y podría ser así. Él podría ser el próximo presidente de Estados Unidos y entonces quiero que el Congreso tenga la fuerza para poder contrapesar porque eso es sano para la democracia. Natasha, ¿un comentario sobre esto? Pues mira, yo lo que sí estoy segura es que a México uno u otro va a haber que tener diálogo, como lo digo, somos compañeros de cuarto, ¿no? Prácticamente, o sea, ya ni siquiera compañeros de casa, somos casi compañeros de cuarto. Creo que, como decía en su momento el embajador, y lo hemos puesto aquí, o sea, para nosotros muchas cosas están en juego, ¿no? O sea, es una parte económica, pero también creo que es muy importante la parte política, ¿no? O sea, qué vamos a hacer y el tema de seguridad en el país. O sea, definitivamente necesitamos esta interacción de una u otra manera con los Estados Unidos, ¿no? O sea, somos economías muy es nuestro principal socio comercial. Pero no solamente nuestro eso. Vecino. A ver, también son quienes se llevaron al Mayo Zambada hace unos cuantos meses en una operación prácticamente infragante. O sea, nuestra relación es muy profunda. Y creo que de eso sí somos conscientes, sí entendemos que es la relación más importante para México y que sí nos importa. O sea, sí estoy convencida de ver en la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta otro reflejo hacia lo internacional. Ella de entrada ya anunció, voy al G20. Tiene grandes representantes en Washington, yo la verdad es que sí lo creo, no ha nombrado embajador todavía, o embajadora, no sabemos, pero ya hay distintos perfiles que están en Washington hoy. Entonces, somos conscientes y creo que esa parte tampoco debe aterrorizarnos, o con uno o con otro. México es consciente de la relación que tiene. Vamos con la última actualización informativa. Andrés Solís, adelante. Así es, Joely. Estamos cerrando ya esta transmisión especial. 230 votos electorales para el candidato republicano Donald Trump, pero Kamala Harris está acercando 187 una vez que se dio a conocer el resultado en Oregón. Aquí podemos ver cómo están los conteos: 230 de color rojo, 187 de color azul. Y si nos vamos al mapa de la Unión Americana, nos vamos a dar cuenta en este cierre de esta jornada que todavía no se definen 5 estados bisagra, que son los importantes: Nevada, Arizona, Pensilvania, aquí está Nevada, Arizona, Pensilvania, Wisconsin y Michigan, que van a definir una cantidad importantísima de cara pues, a la elección más importante en la historia reciente de los Estados Unidos. Esta es la cifra: 230 a 187. Regreso con ustedes. Ahí están los números: 230 Donald Trump, 187 Kamala Harris. Ya nos vamos prácticamente. Un último comentario, embajador. ¿Qué esperamos mañana? Porque esto va a resultar mañana. Bueno, para los inquietos y los nerviosos,
con los 50 votos de California, más los votos electorales de New Jersey y de Nueva York que no han contado, México, esta Kamala Harris tendrá más votos electorales del colegio que Trump. Entonces, sí, efectivamente la moneda está en el aire, porque eso es lo que va a suceder y hay que tomarlo con mucha calma. Con mucha calma. Y desde México tenemos que sí replantear, creo yo, nuestra relación con Estados Unidos. Creo que es muy importante, entre otras cosas, porque hay una comunidad mexicana tan grande en Estados Unidos. Los mexicanos en Estados Unidos y los mexicoamericanos quieren que seamos buenos compañeros de cuarto, como dice Natasha. Entonces, 10 segunditos. Me voy rapidísimo. A ver, está bien interesante Arizona. 10 segunditos. No hay que perderle el ojo. O sea, nada más de estos estados columpio, no perdamos el ojo porque Arizona podía haberse perdido, parecía republicano y ahorita Kamala está arriba. O sea, esto está muy divertido. Está muy divertido. Entren a las apuestas. Mañana, 8 en punto de la mañana, arrancamos.